Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de Master Traders. Para la sesión del día de hoy, voy a hablar de un tema que considero es muy importante y es un problema común que existe entre, la gente que está en la academia como la mayoría de los demás traders, y es identificar el tiempo indicado, ¿okay?, para meter tu operación. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de ustedes, cuando siguen una continuidad, por ejemplo acá, ¿qué pasa? O sea, tú ves que viene el mercado, por ejemplo, aquí en una bajada, ¿sale? Y tú vas a tomar tu operación al retroceso. Tú vas a tomar tu operación al retroceso. ¿Cuál es el problema? Que muchos, por ejemplo, toman la operación, quieren seguir hacia la alza y meten, por ejemplo, una operación corta aquí al finalizar esa vela y terminan perdiendo la operación. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el mercado viene de una bajada, ¿ok? El mercado viene de una bajada y a la hora que viene ya para la subida, denme un segundo, ya a la hora que viene para la subida, tú decides meter una operación, ¿okay? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú entras, pues el mercado te hace esto, ¿no? Te da a lo mejor una vela, dos velas hacia la baja y después ya sigue su trayecto, ¿ok? Entonces es muy importante que aprendas a identificar el tiempo correcto de tus operaciones, ¿vale? Algo que tienes que tener muy en cuenta es, si tú eres una persona que acostumbra a operar en corto, pues obviamente yo te recomiendo no operar ni en soportes ni resistencias. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo quién me preguntaba que hasta dónde pensaba que iba a llegar esto, ¿sale? Esta bajada que se está presentando y yo le dije, ¿sabes qué? De mínimo, esa bajada obviamente iba a llegar hasta esta mecha, ¿sale? Porque el mercado obviamente ya venía aquí con una onda de bajada y era lógico que iba a llegar hasta tocar ese suelo, ¿sale? Era algo súper lógico. Entonces, cuando tú operas, por ejemplo, a favor de soportes y resistencias, es imposible que metas operaciones de un minuto, ¿vale? O sea, eso quítatelo de la mente. Si tú eres una persona que comúnmente opera cuando hay un soporte, una resistencia, ¿ok? No vas a poder hacer operaciones de un minuto, ¿sale? Porque lo más probable es que sean negativas, ¿sale? Tú tienes que dejar que se desarrolle el tiempo de tu operación, ¿ok? Por ejemplo, yo te lo he dicho muchas veces, si tú vas a operar, por ejemplo, no sé, a un tiempo un poquito más largo, siempre toma el tiempo promedio que le ha costado a una bajada o a una subida, ¿sale? Por ejemplo, aquí vemos 5 minutos de bajada, ¿sale? Y vemos que si la operación hubiera sido al mismo tiempo, hubiera sido positiva en este caso. Por ejemplo, aquí, ¿sale? Ahorita que tocó nuevamente este suelo, ¿sale? Supongamos que tú tomas el tiempo que le costó como tal a la bajada, ¿sale? Aquí vemos, supongamos de promedio, unos 6 minutitos, y listo, seleccionas el tiempo más cercano, ¿ok? Que, sea del tiempo de bajada y metes tu operación en contra, ¿sale? Pero ¿cuál es el problema? Que yo te lo he dicho, cuando tú metes una operación a un minuto, estás básicamente no arriesgando, pero esperando que el mercado, ¿ok?, de una sola, o sea, de una vela, te haga un retroceso, ¿sale? Sin tomar en cuenta que puede haber algún patrón de velas, sin tomar en cuenta que puede haber una continuidad pausada, ¿sale? O sea, tú estás apostando, ¿sale? Porque, mucha gente lo toma de esa manera, ¿sale? Lo toman como que, ¿sabes qué? Pues voy a apostarle a que sí, ¿sale? Y yo se los he dicho que no funciona de esa manera, ¿sale? Tú estás apostando a que después de la primera vela de confirmación haya literalmente una vela tras otra, ¿okay? O sea, tú estás apostando a que haya una vela continua tras otra. Más sin embargo, eso es algo que no pasa siempre. O sea, no siempre va a haber continuidades cortas, que es el tema que vamos a ver el día de hoy en la noche, ¿sale? Las continuidades cortas o las continuidades pausadas.
¿vale? Entonces, si tú eres una persona que acostumbra meter operaciones en soportes, en resistencias, etcétera, etcétera, yo te recomiendo, la verdad, no meter operaciones cortas, ¿sale? Porque no siempre va a haber continuidades de esa manera. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿vale? Si tú marcaste este punto, ¿vale? Por ejemplo, como tu suelo, y dices, bueno, entonces aquí ya tuvo un primer retroceso, ¿vale? Que le costó 4 minutos llegar a ese retroceso, ¿sale? Y ya tuviste aquí otra vez un rechazo, un rechazo de ese suelo, pues bueno, la metes a 4 minutos y dejas que tu operación se desarrolle, ¿ok? Siempre cuando tú vas a operar en soportes y resistencias, tienes que tener un margen de tiempo muchísimo más largo. También, por ejemplo, este de aquí, este patrón está marcado en uno de mis videos, ¿vale? Que te lo he dicho, cuando llega a un punto mínimo, deja esa vela con mecha y después tiene un retroceso con más profundidad. Igual, dejar que el tiempo se desarrolle, tomas el promedio de la bajada y metes la operación al promedio de la subida. Vaya, en cambio, por ejemplo, las personas que siguen canales, ¿ok? Canales de tendencias, pongamos, aquí tenemos un canal hacia la alza, siempre yo se los he dicho, por ejemplo, en la técnica de ABC, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Yo te lo he dicho, toma el promedio del tiempo, ¿okay? Que le haya costado a lo mejor al primer impulso, ¿ok? Primer impulso para meter la operación en el segundo impulso. Tomas el promedio y la metes, porque nuevamente pasa lo mismo con la cuestión de los canales, ¿ok? Supongamos. Y a la mayoría le pasa eso, ¿sale? Deme un segundo, porque muchos me han dicho, oye, es que yo estoy siguiendo la operación tal cual, ¿sale? Pero yo siempre les he dicho, creo que a muchos de ustedes les he dicho que el problema no es la operación, o sea, la operación estuvo bien metida, ¿vale? Lo malo, pues, es el tiempo, ¿vale? Supongamos, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, metes la operación aquí a 1 minuto, supongamos, ¿no? Aquí tú metes la operación a favor de la tendencia, que sí está correctamente hacerlo a favor de tendencia, ¿vale? Metes la operación a 1 minuto, ¿y qué es lo que pasa? Que a lo mejor la siguiente vela te hace esto, no sé, a lo mejor la siguiente vela se queda por aquí abajito, ¿okay? Las siguientes 2 velas, y después ya tiene un retroceso con profundidad, ¿sale? Y muchas personas, créanme, verdaderamente muchas, se pierden en esta zona. Entonces yo siempre te he dicho, toma como promedio el tiempo que le ha costado a los impulsos, ¿vale? A los impulsos para meter tu operación. Por ejemplo, vamos acá. En esto de aquí, esto es un patrón clarísimo, ¿sale? A ver si alguien me puede decir qué está representándose ahí. A ver si alguien me puede decir. Es una especie de bandera, ¿sale? Es una especie de bandera. Tenemos aquí movimiento hacia el alza. Recuerden que no siempre son simétricos, ¿sale? No siempre son simétricos. Entonces, ¿cómo nosotros distinguimos una tendencia? Nosotros sabemos que siempre en una tendencia va a existir un máximo mayor que el anterior, ¿okay? Siempre va a haber un máximo mayor que el anterior. Ahora quiero que le pongan muchísima lógica. Siempre va a existir este máximo, este va a ser mayor que el anterior y este mayor que el anterior, ¿vale? Entonces, supongamos aquí, yo se los he dicho que siempre entres en la tercera, ¿vale? Ya que haya una tercera confirmación. Por ejemplo, aquí vimos una subida con retroceso, ¿vale? Aquí vimos una segunda con retroceso, que sabemos que fue mayor que la anterior, ¿vale? Esta fue mayor que la anterior. Y en la tercera, ¿ok? Nos estamos dando cuenta que está siguiendo el movimiento, ¿vale? Está respetando esta línea, está siguiendo el movimiento. Entonces, tomas el promedio de la subida. Aquí dices, bueno, aquí le costó, por ejemplo, 3 minutos, aquí le costó 6 minutos, por ejemplo. Bueno, tomas un promedio, la metes a 5, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, tu operación pues habría terminado acá, totalmente positiva. El problema es que lo que les digo, muchos meten la operación
a 1 minuto y no les da las continuidades como esperan. De hecho, déjenme busco una, por ejemplo, miren, aquí, ¿sale? Este es el claro ejemplo. Vamos a seguir esta continuidad de acá, ¿sale? Nuevamente, les repito, una tendencia se define por cada vez un impulso mayor, ¿vale? Tenemos primer impulso, retroceso, ¿vale? Segundo impulso, retroceso. Tercer impulso, retroceso. Cuarto, sale. Ahí está, supermercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos, por ejemplo, entrar aquí, ¿sale? Este es el tipo de situaciones que los hace perder, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, de aquí, esta vela de aquí, déjenme la acerco un poquito más. Por ejemplo, en esta zona de aquí, para muchos, esta es la confirmación de que va a seguir la tendencia. O esta pequeñita vela es la confirmación de que va a seguir la tendencia. Entonces, los que meten operación a 1 minuto, ¿ok? Miren lo que habría pasado. O sea, si siguió bajando un poquito, o si al terminar la vela metiste operación a 1 minuto, bueno, la tuviste perdida. En cambio, si tú metes la operación al tiempo que le ha costado los impulsos, ¿ok? Mira cómo habrían terminado tus resultados, ¿vale? Por ejemplo, aquí fueron en esta zona, ¿ok? 4 minutos, ¿vale? Si en la primera confirmación, operación a 4 minutos, positiva, ¿sale? Si, por ejemplo, inclusive en esta de aquí, que tuvo esa gran vela hacia la baja, lo hubieras metido al tiempo que le costó, ¿ok? A este impulso, lo hubieras tenido positiva, ¿sale? Ahora, aquí, en esta que les digo, que fue falsa, si lo hubieras metido al tiempo que le costó a este impulso, lo hubieras tenido positiva. Entonces, si tú eres una persona que va a operar canales, que va a operar soportes y resistencias, por favor, deja de meter operaciones a 1 minuto, ¿vale? Porque la mayoría te ha puesto a que la única manera en la que puedes ganar una operación en soportes y resistencias es en picos, ¿vale? En picos como estos. Va a ser la única manera en la cual vas a tener operaciones positivas, ¿vale? Por ejemplo, en máximos como estos, yo te lo he dicho, que si tú vas a seguir esas operaciones, la forma en la cual tú las vas a tener positivas es cuando te empieza a dar un impulso, ¿ok? Y al último te hace un estiramiento, es decir, aumenta su volumen. Supongamos que nosotros aquí tenemos un suelo, ¿sale? Quiero que todos me pongan muchísima atención en esto. Supongamos aquí tenemos nosotros un suelo y normalmente a una bajada, por ejemplo, aquí antes le costó, o sea, se los voy a poner con una barra de otro color, ¿sale? Imaginen que esta barra azul que les voy a poner fue una bajada anterior, ¿sale? Pero a esta bajada le costó, vamos a poner 10 minutos bajar, ¿sale? Le costó 10 minutos bajar a ese suelo. Entonces, si en la segunda bajada, a lo que antes le costó 10 minutos, de pronto hace una extensión y te da una vela, ¿ok? O 2 velas de volumen para buscar tocar ese suelo. O sea, lo que antes le costó 10 minutos, ahora le costó 3, y está tocando un suelo y te está haciendo una extensión de volumen, ahí sí, ¿ok? Aquí sí puedes meter una operación a 1 minuto, ¿vale? Ahí es la única forma en la cual yo te puedo decir que puedes meter operaciones a 1 minuto, porque, pues bueno, el retroceso por lo general ya te lo empieza a dar con profundidad, ¿sale? Que es lo que les he explicado, la estrategia de picos. Es la única forma en la cual te puedo decir que puedes meter operaciones a 1 minuto, ¿vale? Que es básicamente lo mismo que pasó acá, ¿ok? O sea, ya que la vela se extendió a tocar un suelo, la metes exactamente en el punto en el cual toca el suelo y adelante, ¿ok? De lo contrario, pues bueno, yo te recomiendo meter siempre las operaciones con un poquito más de tiempo, y más si eres una persona que, por ejemplo, sigue swing trading o algo por el estilo, pues no, operaciones cortas en absoluto. Sí, la estrategia de picos que les he explicado y que también está en el canal, siempre va a llegar a un soporte y resistencia. Supongamos que tú acá anteriormente marcaste un techo, ¿sale? Supongamos que acá tú marcaste un techo,
¿sale? Y el mercado se siguió desarrollando aquí, ¿no? Aquí está, el mercado se sigue desarrollando. ¿Cómo es la estrategia de picos? De pronto, las velas se empiezan a extender con tanto volumen, ¿ok? Que te llegan a tocar, ese techo. Ahí sí tienes todas para meter una operación, ¿ok? Al retroceso, buscando el pico. Y te apuesto que, el pico obviamente buscará ser del mismo tamaño del cual fue anteriormente. Ahora, los he dicho, las personas que siguen, por ejemplo, swing trading, siguen ABC o siguen continuidades de canales, siempre tengan en cuenta el tiempo de los impulsos, ¿vale? Por ejemplo, aquí dices, ¿cuánto le costó este impulso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, ¿vale? Por ejemplo, aquí la metes a 10 minutos, positiva, ¿vale? En el máximo la metes a 10 minutos, positiva. 10 minutos, positiva. 10 minutos, positiva. En cambio, si tú eres de esas personas que meten operaciones a 1 minuto en continuidades, pues ahí sí te puede pasar algo malo. Por ejemplo, aquí dices, la voy a seguir, la metes a 1 minuto y pues la perdiste toda, ¿sale? O por ejemplo acá, la agarras tú aquí esperando una confirmación, la metes a 1 minuto y ¡pum! Perdida. Entonces, bueno, yo digo que la cuestión es esa, que nosotros somos, yo se los he dicho, y yo me considero uno de ellos, nosotros solemos ser personas muy impacientes en el aspecto en el que, pues obviamente, todos nosotros, la mayoría, ¿sale? Metemos operaciones cortas porque queremos ver ya nuestro dinero, ¿sale? O sea, queremos ver ganancias prácticamente ya. Entonces, yo creo que lo mínimo que puedes hacer, si tú vas a meter operaciones cortas, es aunque sea hacerlo donde tienes que hacerlo, ¿sale? O sea, no hacerlo en cualquier lugar, nada en absoluto. Por ejemplo, otra que me gusta a mí muchísimo, que pueden ser buenas opciones para operaciones a 1 minuto, por ejemplo, para los que les gusta, yo se los he dicho, son las velas de rechazo. Las velas de rechazo en bajadas son buenísimas. Yo se los he dicho, siempre entrar en la tercera, ¿vale? Por ejemplo, acá está nuevamente, y eso se los he explicado muchas veces. Tienes aquí la primera vela de rechazo, la segunda, y entras en la tercera, positiva. Y miren, no me voy a saltar ninguna me voy a saltar, de las que tenga mecha, ¿sale? A ver, vamos a ver dónde hay otras que tuvieron mecha, por ejemplo, inclusive esta, 1, 2, tercera positiva. Y ahí sí es una forma en la cual tú las puedes meter a 1 minuto. Aquí está nuevamente, mecha, vela de rechazo, tercera a tu favor, ¿sale? Y siempre es en continuidades cortas, siempre cuando las velas están en el mismo sentido. Aquí está, 1 con mecha, 2 con mecha y ¡pum! Entras en la tercera en el mismo sentido, o sea, entras en el rechazo, ¿vale? Eso se los he explicado muchísimas veces. Aquí está esta bajada. Tenemos la primer vela de rechazo, inició hacia la alza, terminó hacia la baja. Tenemos la segunda, inició hacia la alza, terminó hacia la baja. Y en la tercera, inició hacia la alza y nosotros entramos, ¿sale? Ahí entramos, ¡pum!, hacia la baja, ganada facilísimo. Luego tuvimos el retroceso. Aquí está el retroceso. Inició hacia la baja, terminó hacia la alza. Inició hacia la baja, terminó hacia la alza. Entramos en la tercera, inició hacia la baja y terminó con rechazo. Fácil, ganada. Entonces, esa es la forma. Miren, aquí les voy a marcar muchísimos ejemplos de lo que me refiero, ¿vale? Para que ustedes puedan verlo de, por ejemplo, cuándo hubieran podido entrar en operaciones, ¿okay?, de rechazo a 1 minuto, ¿vale? Y esas no tienen pierde. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar en el punto más bajo, o sea, vas a entrar con muchísima ventaja a tu favor. Y es la única forma en la cual yo considero que tú puedes meter buenas operaciones a 1 minuto, ya sea con velas de rechazo, siguiendo patrones como estos, como ese que te había marcado. Este es un patrón, este está buenísimo, ese patrón me fascina, siguiendo patrón elevador o siguiendo continuidades cortas, ¿vale? ¿Cuáles son las continuidades cortas? Miren, por ejemplo, este patrón hace no mucho les mandé una foto sobre este patrón. Está sencillísimo, o sea, ese es un patrón regalado. ¿Y cómo funciona ese patrón? ¿Vale? Por lo general es un patrón elevador al revés,
O sea, tienes una vela de volumen, luego, dame un segundito, luego una más pequeña, déjeme la borro que me salió un poco chueca. Luego tienes una más pequeña, ¿ok? Luego una más pequeñita, luego empiezas a tener velas súper de nada de volumen. Creo que todos alguna vez lo han visto, ¿sale? O sea, aquí te empieza a dejar ya mechas para ambos lados. Luego tienes una vela que por lo general te la deja gris, es decir, los que no saben qué es la vela gris, bueno, es una vela que no se movió hacia ningún sentido, o sea, tuvo movimiento para ambos lados, pero terminó tal cual donde cerró, ¿vale? Luego de ahí te empieza a dar lo mismo, pero al revés, ¿vale? O sea, te empieza a dar la subida con poquito volumen y después ya tiene un retroceso con más profundidad, ¿sale? O sea, este tipo de patrones tú sí los puedes meter una operación de 1 minuto, una tras otra, ¿sale? Desde el momento en que tú ves que se está representando esto así, ¿vale? Ya puedes estarte preparando para seguir hacia la baja o para seguir en el retroceso, ¿vale? Es lo mismo que con el patrón elevador, ¿vale? El patrón elevador te da velas continuas, te empieza a dar una vela pequeña, luego una más grande, una más, y hacer una extensión, ¿vale? En esas operaciones, tú sí puedes seguir 1 minuto, porque sabes que es una continuidad corta y no es que tú te adelantes al mercado. Sí, claro, también se puede dar hacia la alza. Y no es que tú te adelantes al mercado, porque, pues obviamente, es que muchos dicen, es que cuando lo ves en el mercado es difícil de identificar. No es difícil. ¿Por qué? Porque tú estarás metiendo una operación en algo que ya pasó, ¿verdad? Se les haría difícil identificar aquí un patrón elevador. O sea, ahí está un patrón elevador clarísimo, ¿vale? Ustedes pueden verlo. Una vela pequeñita, luego una vela más grande, luego otra más grande, otra más grande, otra más grande, más grande, más grande, más grande, ¿vale? Esto no es difícil de identificar, ¿vale? Inclusive, si tú lo vieras así, o sea, dame un segundito. Eso les he dicho, por lo general, el patrón elevador se dan de esta forma, ¿sale? Se empiezan a dar como curveados, ¿sale? Se empiezan a dar curveados hacia la baja, hacia la alza, pero siempre te los da de forma curveada. Entonces no es difícil identificar un patrón de esos en los cuales tú puedes entrar a 1 minuto. O sea, lo que te digo, dame un segundito. Si tú vieras que se está representando esto, créeme, no es difícil identificar eso, te lo juro por mi vida, no es difícil identificarlo ahora. La otra forma en la cual meter operaciones a 1 minuto, ya se los he dicho, velas de rechazo, por ejemplo en el patrón escalera, está buenísimo también, o cuando veas continuidades, miren por ejemplo, lo que les digo, acá cuando se empiezan a presentar extensiones o bajadas que son con volumen, digo que empiezan a aumentar su volumen, ahí fácilmente puedes meter operaciones a 1 minuto. Miren, déjenme cambio de divisa. Les digo, están súper facilísimas, nada más que mucha gente sí se complica demasiado en la cuestión de que meten operaciones a 1 minuto cuando no deben de hacerlo, o en una continuidad que a lo mejor saben que va a existir una tendencia más grande, vaya, y aún así lo quieren hacer, ¿vale? Por ejemplo, aquí está velas de rechazo nuevamente, ¿vale? Bueno, esto se los digo porque la mayoría operan a 1 minuto. Vela de rechazo, 1, 2, entras en la tercera. Acá hay más, o sea, son ejemplos, son interminables. 1, 2, 3. Pero siempre cuando es algo que ya viste, ¿vale? Algo que ya pasó. No, o sea, no te vas ni a adelantar ni nada por el estilo. Otra cosa, también te lo he dicho, cuando se presentan este tipo de patrones, los puedes operar con toda confianza, porque la mayoría de las veces te da los patrones idénticos, o sea, tal cual como tú viste que ya se representó una subida, así se va a representar la bajada, igualito, ¿sale? Miren, aquí hay otro ejemplo, igualito como fue la subida, se representa la bajada. Es ahí cuando tú puedes operar a 1 minuto, ¿vale? Puedes meter una operación tras otra, ¿vale? Viste ya cómo se está dando, cómo se dio la subida y te estás dando cuenta cómo te está dando la bajada, y por lo general te la va a dar hasta el mismo lugar a donde fue. Si tú eres una persona que acostumbra a meter operaciones a 1 minuto en soportes, resistencias y siempre las pierde,
pues es porque sinceramente y de forma tan sencilla que no es correcto hacerlo, ¿vale? O sea, no es correcto meter operaciones a 1 minuto en ese tipo de zonas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, díganme si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a seleccionar el tiempo de tu operación o algo por el estilo, porque bueno, o sea, yo creo que a final de cuentas termina siendo algo muy, muy sencillo. También mucha gente pierde en estos, vean, en estos retrocesos, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Ven que se representa una subida, ¿ok? Ven la primer vela de confirmación, ¿ok? Esta de aquí, meten la operación hacia la baja y vean lo que les pasa, o sea, una vela hacia la alza y la pierden, o luego quieren volver a entrar ya muy abajo y vuelven a perder la operación, pero es porque no permiten que se desarrolle el tiempo de la vela. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que del mismo tamaño que fue la bajada, fue la subida, y eso se representa siempre. Y quiero que lo vean de manera lógica. Miren, en todos los lugares, ¿vale? Quiero que vean esto. En todos los lugares en los cuales se presentó un pico, tuvimos el retroceso del mismo tamaño. Aquí se los voy a demostrar, ¿vale? Denme un segundito. Pero los voy a poner unos que se vean más normalitos, ¿vale? Por ejemplo, aquí está. Del mismo tamaño de la bajada fue la subida. Del mismo tamaño, ¿sale? Por ejemplo, aquí, del mismo tamaño de la bajada fue la subida. O sea, esos son el tipo de cosas que me refiero, que tú dejes que tu operación se desarrolle, ¿vale? Siempre dejes que tu operación se desarrolle. Te digo, ahora, si tú quieres entrar a favor de la tendencia, pues bueno, mínimo, creo que lo mínimo que podrías hacer sería entrar en una buena operación buscando un patrón, alguna continuidad, algo por el estilo, ¿vale? Por lo general, quiero que todos sepan, cuando tú veas que se representa una subida de esta manera, ¿okay? O sea, velas continuas, una tras otra, o sea, y se representan que se ven bien en el gráfico, de lo opuesto, que la bajada se va a representar muy similar a la subida, ¿vale? Y eso pasa un sinfín de ocasiones, ¿vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en base a la cuestión del tiempo de las operaciones y todo eso? Le digo, porque prefiero que ahora mismo, o sea, me pregunten sobre cómo seleccionar el tiempo, sobre a qué tiempo meterlas, etcétera, etcétera, para que no tengan ninguna duda. Les digo, si tú eres una persona que opera a 1 minuto, digo, lo mínimo que puedes hacer es meter las operaciones bien. O sea, si tú eres una persona que opera a 1 minuto, no operes, vaya, en soportes y resistencias, por ejemplo. Busca, o sea, tú no te enfoques en una tendencia, por ejemplo. Una tendencia a ti de nada te va a servir si vas a operar a 1 minuto. Mejor enfócate en velas de rechazo, enfócate en continuidades cortas, en patrones elevadores, ¿vale? En velas de indecisión. Eso es lo que a ti te va a servir. Tú ves esta vela de aquí, ¿sale? Y tú metes una operación a 1 minuto, ¿qué es lo que pasa? La pierdes. Pero después te das cuenta que el mercado sí se siguió en ese mismo sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, dices, híjole, es que la perdí por esto, la perdí por lo otro. Pero al final de cuentas es simplemente saber seleccionar el tiempo adecuado para meter tu operación. Para la gente que no sepa o la gente que es nueva. Miren, por ejemplo, otra cosita. Aquí lo más probable que pase, pues es que, bueno, del mismo tamaño que fue la bajada, posiblemente vaya a ser la subida. Pero se está representando en continuidades pausadas, ¿vale? Entonces, ahí operaciones a 1 minuto, pues no considero que sean correctas. Para la gente que no sepa, en la parte superior derecha de su pantalla, ahí seleccionas el tiempo de tu operación, ¿vale? Por ejemplo, ahorita a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, el tiempo que tú dices, 20 minutos, 33 minutos, 50, 1 hora. Tú puedes seleccionar el tiempo. La cuestión es que nosotros no sabemos ser personas pacientes, ¿vale? Esa es una de las razones por las cuales, bueno, perdemos las operaciones en ese tipo de situaciones, ¿vale? Denme un segundito. Voy a abrir otra divisa para ver si podemos checar otros ejemplos, ¿sale? Sale, por ejemplo, aquí. Yo se los he dicho, tú siempre tienes que marcar tus soportes y, bueno, tus suelos y tus techos, tanto uno más importante que otro, ¿sale? Tanto los relevantes como los dinámicos. Por ejemplo, aquí, tuviste esta mecha de aquí, ¿vale? Siempre tomen en cuenta las mechas. Tú marcas aquí tu primer línea, ¿sale? Y viste que se hizo el máximo un poquito más arriba,
Bueno, pues la marcas de, no sé, de otro color, ¿vale? Marcas ahí tu línea de otro color. Ahora, viste que se dio este de abajo, ok, pues bueno, ahí marcas tu línea. Ahora, en esta operación era súper lógico que entraras. ¿Por qué? Porque se está representando lo mismo que te digo, lo mismo que te acaba de explicar hace rato. Empieza una vela pequeña, otra, y al último, una grande, se extiende hasta tocar ese suelo y obviamente el retroceso pues te hubiera dado una operación positiva. Ahí sí es cuando puedes entrar a 1 minuto, nada más, ¿vale? Son de las únicas en las que yo te recomiendo. Y por cierto, en estas zonas laterales son las que yo les digo que se pueden aprovechar muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, te respeta todos los puntos máximos, ¿sale? Y los mínimos, obviamente. Te los respeta una y otra vez. Entonces, eso es muy fácil de identificar. Te los he dicho. Tú te fijas que ya te hizo 1, 2, entras en la tercera. ¿Sale? Tan fácil como eso, pero no sabemos ser pacientes. ¿Sale? Nosotros queremos operar ya. Queremos operar todo lo que veamos. Por ejemplo, una vez más, y ya con esto terminamos. ¿Vale? Misma bajada, misma subida. ¿Y cómo puedes saber que sí se va a dar la bajada o la subida, el retroceso, se va a dar de la misma forma? Pues es muy lógico, porque cuando tú veas, ya todos en este punto, tenemos que saber identificar patrones de velas, ¿vale? Sí, en esas laterales también a 1 minuto, son muy buenas, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás viendo, ¿ok? Sí, en esta semana les voy a enseñar sobre operar los fundamentales. Por ejemplo, mire, este de aquí, este está facilísimo de operar, ¿vale? De verdad, y ese se los he explicado también muchas veces. En ese las puedes operar a 1 minuto, ese se pueden operar a 1 minuto. Es un patrón de velas, ¿vale? Operación hacia la alza, empieza a disminuir el volumen, te da una vela, ¿ok? Con un hanging man, es decir, te deja una mecha enorme en la parte superior, de un segundo, y a partir de ahí la bajada va a ser del mismo tamaño del cual fue la subida. Este es un patrón facilísimo y no es difícil de identificar. Desde el punto en que tú veas esto de aquí, ya lo identificas y puedes operar a 1 minuto, ¿sale? Miren, acá hay otra bajada idéntica. No sé si fue la misma que les enseñé hace rato, pero creo que es otra. Otra bajada idéntica. Y tú no, porque muchos dicen, es que hacerlo ya cuando el mercado se está representando es lo difícil. Pero a final de cuentas, o sea, no es difícil. Tú puedes ver bajadas igualitas. Por ejemplo, aquí tuvimos una vela de rechazo, 2 velas de rechazo, y ahí hubiéramos tenido que haber entrado en esa tercera y listo, termina nuestra operación. ¿Okay? Luego acá, una vela de rechazo, 2 velas de rechazo y hubiéramos entrado en la tercera. Tan fácil como eso, ya tienes tus 2 operaciones listas. ¿Ok? El problema, sí, no, las mechas siempre tómenlas en cuenta. ¿Por qué? Porque la mecha es el punto máximo al cual llega la vela. ¿Vale? O sea, siempre tienen que tomar muy en cuenta las mechas, tanto cuando marquen sus líneas, marquen tendencias, marquen lo que marquen, siempre tengan muy en mente las mechas, ¿vale? Porque sí es muy importante, es el punto máximo al cual llegó el precio, ¿ok? Entonces, bueno, si tú eres una persona que opera, por ejemplo, a 1 minuto, también les decía, los canales laterales son buenísimos para operar a 1 minuto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tienes un canal lateral, era como lo que les decía hace rato, ¿y cómo se representa? A lo mejor te da 2 velas. Supongamos que en la parte te deja una mecha, es decir, esa mecha te quiere decir que respetó esa zona lateral. Luego tienes una vela de retroceso, ¿vale? Pero no, se los voy a poner un poquito más real, porque para que no digan, esto de aquí, o sea, aquí está el claro ejemplo que les decía más temprano. Aquí tú marcas la mecha, siempre marcas tus zonas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo voy a marcar donde el precio hizo el cierre, ¿vale? Donde el precio hizo su cierre. Aquí está. ¿Ok? Y en esta parte, pues obviamente, hasta donde llegó, ¿vale? Siempre marca bien tus líneas. Ahí están tus líneas. Entonces, empiezas a ver que el mercado se está quedando en esta zona. ¿Ok? Baja, sube, baja, sube, baja, sube.
baja, sube. Y a lo mejor no meter todas las operaciones, ¿vale? No meterlas todas, pero simplemente aquí ya lo tomas como el primero, segundo, entras en el tercero. O a lo mejor dices, bueno, me espero todavía un poquito más. ¿Ok? Lo tomas después. Aquí está. Primero, segundo, entras en el tercero. Pero siempre yo les he dicho, no entren ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el nada. Siempre entren en el tercero. O sea, y no me refiero a la tercera, o sea, como tal, a la tercera vela, vaya. Sino cuando ya tengas la confirmación de que se va a representar cierto patrón, de que hay velas de rechazo, pero siempre con algo que ya pasó. O sea, tú no te adelantes al mercado, tú vas a meter tu operación en base a algo que ya pasó. Es como si te digo, si antes ya viste, ¿ok? Ya viste el número 1, ¿ok? Ya viste el número 2, ¿qué número creen que siga? O sea, es algo súper lógico. ¿Qué número creen que siga? Pues obviamente el 3. ¿Sabes? Es como si te dicen, sigue la secuencia. ¿Sale? Es como si una persona te dice, sigue la secuencia. ¿Sale? 1 más 2. Y luego 1 más 3. ¿Vale? Pues ¿qué sigue? ¿Tú qué dirías que sigue? Pues obviamente 1 más 4. ¿Vale? Entonces tienes que seguir una secuencia. Y más si metes operaciones a 1 minuto. Pero deja de meter operaciones a 1 minuto en zonas que nada tienen que ver. ¿Vale? Eso no lo hagas. Siempre busca donde son correctamente hacerlo. Que son continuidades cortas. ¿Ok? A lo mejor un retroceso con una zona de pico, por ejemplo, ahorita se está dando una bajada con un poquito más de volumen. Por ejemplo, si llegara hasta esta zona esa vela, ¿vale? Pues a lo mejor yo la habría metido. Entonces, bueno, espero que haya quedado totalmente claro la cuestión del tiempo de las operaciones. Y nuevamente se lo repito, si tú eres una persona que siempre opera 1 minuto, de verdad, busca solamente las maneras en las cuales puedas operar a ese minuto, ¿vale? Siempre. Yo te recomiendo que te aprendas de pie a pa las velas de rechazo, ¿vale? Y siempre seas disciplinado, porque mucha gente piensa que los que operan a 30 segundos o 1 minuto no son disciplinados, más sin embargo, bueno, creo que somos los que debemos tener más disciplina. Entonces, bueno, para la gente que no sepa, bueno, una continuidad corta es cuando tú puedes meter una operación porque las velas están siguiendo literalmente una tras otra. Eso es una continuidad corta. Y la continuidad pausada es cuando, bueno, aunque siguen en el mismo sentido, ¿okay? Tienen pequeñas pausas, leves pausas, ¿okay? Leves descansos, pero aún así siguen en el mismo sentido. Y el problema es que, bueno, la mayoría de gente pierde sus operaciones en esos leves descansos, ¿vale? Aunque quieren seguir a favor de la tendencia, en estas leves pausas son cuando pierden. Entonces, bueno, ese va a ser el tema el cual vamos a seguir en la noche, las continuidades cortas o las continuidades pausadas. Tú no metas operaciones ya cuando tuviste 10 confirmaciones, porque les digo, eso es lo que pasa muy comúnmente. Todos esperamos 1, 2, 3, como en el OTC. Hace poquito vi que en el OTC pasó esto. No, hace poquito vi en el OTC que pasaba esto. De verdad, hubo, sin exagerar, 15 velas así. Creo que fueron 16. Hubo 16 velas hacia la baja. ¿Ok? 16 velas hacia la baja. Y más, y quiero que sepan, más de 5 personas me mandaron foto cuando entraron. Se los juro por mi vida, les dio una vela hacia la alza. Ya cuando entraron. Pero imagínense, tuvieron 15 minutos para entrar. Y, o sea, hasta el punto se les ocurrió entrar ya en una zona de soporte, resistencia. Es obviamente terrible, ¿no? Entonces háganlo siempre en la tercera confirmación. Dios los bendiga, traders. Ahorita estamos en contacto. Por favor, actívense en los equipos. Actívense en los equipos. Y bueno, nos vemos más tarde, traders. Que Dios los bendiga.